Movimiento rectilíneo uniforme acelerado MRUA. Recordemos que hasta aquí lo que hemos estudiado es el movimiento rectilíneo uniforme, que nos indica cuando un cuerpo o un objeto sigue una trayectoria en línea recta a velocidad constante. Y decimos que el cuerpo ha realizado un movimiento rectilíneo uniforme. Y su aceleración es igual a 0 porque su velocidad es constante. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es cuando un cuerpo o un objeto se mueve en línea recta, sigue una trayectoria lineal, es decir, en el eje X horizontal. Y su aceleración es constante, no es 0 como era en el movimiento rectilíneo uniforme. Como ahora es acelerado, la aceleración será constante. Eso implica que la velocidad aumenta o disminuye de forma uniforme. ¿Cuáles son las características del MRUA? La trayectoria es en línea recta, el desplazamiento y la distancia tienen el mismo valor, la velocidad varía de forma uniforme, por lo tanto la aceleración es constante, no varía. Estas dos primeras características son también del movimiento rectilíneo uniforme. Nada más que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se mantenía constante y por lo tanto la aceleración era 0. En MRUA la velocidad varía de forma uniforme y la aceleración es constante. Si analizamos este ejemplo, este automóvil del punto A al B pasa de 0 metros sobre segundos a una velocidad de 2 metros sobre segundos durante un segundo. Luego pasa de B a C de una velocidad de 2 metros sobre segundos a 4 metros sobre segundos en el mismo intervalo de tiempo, un segundo. Luego pasa de C a D de 4 metros sobre segundos a 6 metros sobre segundos en el mismo tiempo, un segundo. Eso significa que para los mismos intervalos de tiempo, la velocidad a la que va aumentando este automóvil es la misma, que sería 2 metros sobre segundos. Aquí pasó de 0 a 2, luego de 2 a 4, y la diferencia entre 2 y 4 es 2 metros sobre segundos. Después pasó de 4 a 6 metros sobre segundos y la diferencia entre 6 y 4 es 2 metros sobre segundos. Esa fue la velocidad en la que fue variando de forma uniforme. Vamos a definir entonces a la aceleración como el cambio entre la velocidad entre el tiempo. Vamos a representar aceleración con la letra A con una flecha indicando que es un vector porque tiene magnitud y dirección, al igual que en la velocidad y también sentido. Será igual a delta V. Recordemos que delta significa cambio en física y V con la flecha hacia arriba significa velocidad. Esto nos indica el cambio de velocidad que irá desde una velocidad final a una velocidad inicial. Y el delta T, que es el tiempo, que o bien puede ser un intervalo de tiempo donde será desde el tiempo final a un tiempo inicial o únicamente tiempo. La unidad que vamos a utilizar para la aceleración es la longitud sobre el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, metros sobre segundos al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado. ¿De dónde obtenemos esta medida de la aceleración? Bueno, aquí tenemos metros sobre segundos, que es el valor de la velocidad o la unidad de la velocidad, entre los segundos, que también podemos expresarlo como fracción y le colocamos un 1 abajo en el denominador.
y hacemos una operación que en matemáticas se llama operación de oreja. Multiplicamos las unidades más externas, metro por 1, que es igual a metro, y luego las unidades más internas, que serían segundo por segundo, segundo al cuadrado. Nos queda entonces la unidad metro sobre segundo al cuadrado. Recordemos que estas unidades pueden variar según utilicemos kilómetros, horas, centímetros, años, otras unidades de longitud y de tiempo. La ecuación de la aceleración quedaría entonces de la siguiente forma. A es igual a BF menos BI entre TF menos TI. A significa aceleración, BF velocidad final, BI velocidad inicial, TF tiempo final y TI tiempo inicial. O sea que esto se lee como aceleración igual a velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y aquí podría ser solo T de tiempo. Vamos a realizar o a calcular la aceleración del ejemplo que hemos estado analizando, que la figura ya me indica que la aceleración constante de este automóvil es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos entonces a calcular la aceleración del tramo A al B. La velocidad final sería 2 metros sobre segundos menos la velocidad inicial, que en este caso sería 0 metros sobre segundo, entre el tiempo que se tarda en cambiar de la velocidad A a la B, que es 1 segundo. Nos queda entonces 2 metros sobre segundos menos 0 metros sobre segundos igual a, entre 1 segundo igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración que me está indicando arriba. Ahora voy a pasar a calcular la aceleración del tramo B al C. Aquí la velocidad final es 4 metros sobre segundos y tomaremos el punto B como la velocidad inicial, que es igual a 2 metros sobre segundos. Nos queda entonces 4 metros sobre segundos menos 2 metros sobre segundos entre el tiempo que se tarda en cambiar a esa velocidad, que recuerden, como es en los mismos intervalos de tiempo, será 1 segundo también. 4 metros sobre segundos menos 2 metros sobre segundos es igual a 2 metros sobre segundos entre 1 segundo sería igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y por último vamos a calcular la aceleración del tramo C al D. La velocidad final sería 6 metros sobre segundos menos la velocidad inicial, que sería 4 metros sobre segundos, entre el tiempo que es 1 segundo. 6 menos 4 es igual a 2, entre 1 es igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. De esta forma comprobamos que la aceleración se mantuvo de forma constante de un punto a otro, ya que los cambios de velocidad en cada tramo fueron de 2 metros sobre segundo en el mismo intervalo de tiempo, que es 1 segundo. Ahora, con este mismo ejemplo, vamos a hacer la representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos a hacer una tabla de tiempo y velocidad. El tiempo está expresado en segundos y la velocidad en metros sobre segundos. Colocaremos que en el tiempo 0 la velocidad es igual a 0. De ahí transcurrió 1 segundo. Es decir que en el tiempo 1 segundo la velocidad en el punto B era 2 metros sobre segundos. Luego la gráfica nos indica, el diagrama nos indica que transcurrió 1 segundo más, es decir que pasamos de 1 segundo en el punto B a 2 segundos en el punto C. Recordemos que aquí lo que nos está indicando
es que la velocidad cambió cada segundo de forma igual. Pero aquí tenemos que considerar que A es 0 segundos, B es 1 segundo, C es 2 segundos y D es 3 segundos. Por lo tanto, aquí nos quedará 2 segundos igual a 4 metros sobre segundos. Y al tercer segundo, cuando pasó de 4 metros sobre segundos a 6 metros sobre segundos, vamos a colocar ese dato, que al tercer segundo llegó a una velocidad de 6 metros sobre segundo. Bien, vamos a realizar lo siguiente entonces. Construir la gráfica de velocidad y tiempo. En MRU hicimos una gráfica de posición y tiempo. Ahora la haremos de velocidad versus tiempo y vamos a determinar la aceleración en cualquier punto de la gráfica, así como lo hicimos en MRU. Recordemos, en el eje Y va la velocidad en metros sobre segundos y en el eje X vamos a colocar el tiempo en segundos, que es 0, 1, 2 segundos y 3 segundos. Y aquí las velocidades las colocamos 2 metros sobre segundos, 4 metros sobre segundo y 6 metros sobre segundos. Comenzamos entonces a graficar los puntos. El primer punto es el 0, 0, que estará aquí en el origen en el sistema de referencia y ahí coloco el punto. Luego, transcurrido el primer segundo, llegamos a una velocidad de 2 metros sobre segundos. Aquí seguimos 1 segundo y buscamos en el eje Y 2 metros sobre segundos. Nos quedaría de la siguiente forma. Y luego en 2 segundos en el eje X vamos a buscar 4 metros sobre segundos en el eje Y. Después en el segundo 3 vamos a colocar en el eje X y en el eje Y vamos a buscar los 6 metros sobre segundos. Colocamos los puntos en cada una de las intersecciones y ahora vamos a trazar una línea que será nuestra gráfica de velocidad versus tiempo, y recordemos que la aceleración es constante. Para determinar la aceleración vamos a elegir cualquiera de los dos puntos en la gráfica. Recordemos que el eje X nos está indicando el cambio en el tiempo y el eje Y el cambio en la velocidad. Por lo tanto, vamos a determinar la aceleración con la ecuación de la aceleración y aquí tenemos que la velocidad final en este punto que elegí es 4 metros sobre segundos y la velocidad inicial sería 2 metros sobre segundos. Entre el tiempo final, que es 2 segundos, menos el tiempo inicial, que es 1 segundo. Eso nos da igual a 2 metros sobre segundos al restar 4 menos 2 y al restar 2 menos 1 es 1. 2 entre 1 es igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y como vimos en el ejercicio anterior, si calculamos la aceleración en cualquiera de los dos puntos de esta gráfica, vamos a obtener el mismo valor de la aceleración. Bien, podemos tener dos situaciones en MRUA, un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado. En el movimiento acelerado es cuando la velocidad aumenta. Si vamos en un automóvil, eso sería equivalente a pisar el acelerador para aumentar la velocidad. La dirección de la velocidad y la aceleración serían la misma, por lo tanto el valor de la aceleración sería positivo. Cuando desaceleramos es porque disminuimos la velocidad, pasamos de una velocidad grande a una velocidad más pequeña o definitivamente disminuimos la velocidad hasta que el automóvil queda en reposo o se para. Ahí en el carro lo que hacemos es pisar el freno. Bien, cuando la velocidad disminuye, entonces la dirección de la velocidad y la aceleración son contrarias y el valor de la aceleración es negativo.
Observémoslos con una imagen. Aquí hay un aumento de la velocidad, entonces va hacia la misma dirección de la aceleración. A diferencia de cuando desaceleramos, que la velocidad va hacia la dirección positiva, hacia la derecha, y la aceleración la representamos hacia la dirección negativa, hacia la izquierda. Y aquí tenemos dos ejemplos. Aquí la velocidad pasó de 1 metro sobre segundos a 4 metros sobre segundos a 7 metros sobre segundos con una aceleración constante de 3 metros sobre segundos, por lo tanto es positiva. En cambio, en el segundo ejemplo, la velocidad pasó de 15 metros sobre segundos a 11 metros sobre segundos a 7 metros sobre segundos, es decir que disminuyó. Por lo tanto, el valor será negativo, como veremos en los siguientes ejemplos. Vamos a hacer la representación gráfica de MRUA para el movimiento acelerado, que es similar al ejercicio anterior. Colocamos nuestros datos en la tabla. El tiempo igual a 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos. Aquí el punto A sería en 1 metro sobre segundos y el tiempo sería 0. El punto B sería 4 metros sobre segundos y el tiempo sería 1 segundo. El punto C sería en 7 metros sobre segundos y el tiempo sería 2 segundos. Vamos a construir la gráfica de velocidad versus tiempo y a determinar la aceleración del punto A y al C. Recordemos que en la gráfica colocamos los valores de velocidad en la vertical, o sea el eje Y, y los valores de tiempo en la horizontal. Bien, aquí importante, en el tiempo 0 tenemos que la velocidad es 1 metro sobre segundo. Eso significa que el tiempo 0 vamos a ubicar el punto aquí sobre la línea, es decir, sobre el eje Y, porque la coordenada ahí es 0 para tiempo y 1 metro sobre segundos para la velocidad. Entonces es sobre la línea que se coloca el punto. Luego tenemos 1 segundo en el eje X y 4 metros sobre segundos en el eje Y. Luego tenemos 2 segundos, 7 metros sobre segundos y bueno, ahí trazamos los puntos y la gráfica nos queda de la siguiente forma. Si calculamos la aceleración del punto A al C, tendremos el siguiente resultado. La velocidad final será 7 metros sobre segundos menos la inicial, que es 1 metro sobre segundos, entre el tiempo final, que es 2 segundos, menos el tiempo inicial, que es 0 segundos. La aceleración será entonces igual a 6 metros sobre segundos entre 2 segundos. Aquí es aceleración, no es velocidad. Y el resultado será igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado, que es el resultado de dividir 6 entre 2. Y aquí les coloco los puntos A, B y C para que lo logremos ver mejor. Por último, cuando el movimiento es desacelerado, vamos a tener los datos igual en la tabla. Al 0 segundos tenemos 15 metros sobre segundo, o sea, en el tiempo inicial. Al primer segundo tenemos 11 metros sobre segundos y en el segundo 2, 7 metros sobre segundos. Aquí disminuyó la velocidad de 15 a 7 metros sobre segundos desde el punto A al C. Vamos a construir la gráfica de velocidad-tiempo y calcular la aceleración del punto A al C, o en este caso la desaceleración. Colocamos en el eje vertical las velocidades en orden creciente de 7 metros sobre segundos a 15 metros sobre segundos y el tiempo de 0 a 2 segundos. Colocamos los datos, recordemos que cuando el tiempo es 0, la velocidad es 15 metros y va sobre la línea vertical. Cuando el tiempo es 1,
la velocidad es 11 metros sobre segundos y cuando el tiempo es 2, la velocidad es 7 metros sobre segundos. Colocamos los puntos y observamos que la gráfica, a diferencia de la anterior, nos da del lado contrario, lo que significa que está en el eje negativo. Si aquí tuviéramos 3 segundos y 4 segundos, bajo la lógica de que la velocidad va a disminuir de forma uniforme, luego aquí tendríamos 4 metros sobre segundos para el tiempo 3, porque si se fijan va cambiando de 15 a 11, la diferencia es 4, de 11 a 7, la diferencia es 4. Y esta línea se extendería hasta por debajo de los negativos en la gráfica, como lo vimos en el video de repaso. Calculemos la aceleración entonces del punto A al C. ¿Qué sería este? Nos quedaría que la velocidad final en este caso fue 7 metros sobre segundos menos la velocidad inicial, que es 15 metros sobre segundos. El tiempo final sería 2 segundos menos el tiempo inicial, que es 0. Nos queda negativo 8 metros, porque 7 menos 15 es negativo 8. Son dos números con signos diferentes, 7 positivo, 15 negativo, por lo tanto se restan y se deja el signo del número de mayor valor, que en este caso es 15, que es negativo. Por eso nos queda negativo 8 metros sobre segundos entre 2 segundos, igual a una aceleración negativa de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto sería todo. Muchas gracias.